Después de una confrontación inicial, Gilgamesh y Enkidu se hacen amigos y deciden forjar sus nombres en la historia, viajando al bosque de los cedros para luchar contra Humbaba, el gigante a quien los dioses han puesto como guardián de los árboles sagrados. Los dos matan al monstruo y se llevan el cedro a Uruk como premio. De vuelta en Uruk, la diosa Ishtar, excitada sexualmente por la belleza de Gilgamesh, intenta seducirlo. Y rechazada, la diosa envía al toro del cielo para destruir Uruk y castigar a Gilgamesh. Pero Gilgamesh y Enkidu aceptan el desafío y Gilgamesh mata al toro. Los dioses toman represalias haciendo que Enkidu enferme y muera. Hey, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal te ha ido? Y de corazón espero que las cosas marchen de maravilla. Y agradecido que estés aquí conmigo un episodio más de Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Y aquí buscamos nuestra propia verdad y cada quien forma sus propias conclusiones. Mi trabajo es solo comenzar a abrirte los ojos y liberarte de esa prisión mental en la que hemos nacido. En algún momento un maestro ascendido dijo: Veritas vos liberavit, la verdad os hará libres. Y con esto yo no quiero decir que tengo la verdad absoluta. Yo te hablo de corazón desde mi experiencia y mi caminar. Así es que sin más, vamos a meternos de lleno en este tema. Quiero enviar un saludo a Juan Manuel que me escucha desde Vistahermosa, Michoacán. Y Juan Manuel me envió la siguiente sugerencia para tratar el día de hoy. Hola Moisés, habla Juan Manuel, te escucho desde Vistahermosa, Michoacán, y la verdad es que tu contenido me parece muy interesante. Es de lo más interesante que yo puedo encontrar en un podcast, porque no soy de escuchar tanto podcast, pero con tu podcast simplemente me entretengo y me ayuda a comprender temas y cosas que pues la verdad son muy interesantes. Y yo sé que te gusta mucho eso del misticismo, del ocultismo y etcétera, pero el personaje que me gustaría que hablara sería de Gilgamesh. No sé si pudieras hacer, por ejemplo, un análisis del mito de la epopeya de Gilgamesh y analizarlo. Pues me encantaría escucharte cómo lo explicas a detalle. Juan Manuel, gracias por tus palabras. Y créeme que mensajes como el tuyo son los que me pintan una sonrisa. Me recuerdan mis comienzos con el podcast. Sentado en mi cuarto frío hace más de 2 años, y decidí grabar mi primer episodio sin siquiera imaginar el éxito que Sabiduría Oculta iba a tener. Y no solo el éxito, el impacto en tantas personas alrededor del mundo que encuentran estos temas interesantes. Hablemos de Gilgamesh. El mito conocido hoy como la epopeya de Gilgamesh fue considerado en la antigüedad como una de las grandes obras maestras de la literatura cuneiforme. Y se han encontrado partes de las copias de esta historia en Israel, en Siria, Turquía, y las referencias al héroe están atestiguadas en la literatura griega y romana. Y esta historia gira en torno a un héroe legendario llamado Gilgamesh, o Bilgamesh en sumerio, de quien se decía que era el rey de la ciudad sumeria de Uruk. Su padre es identificado como Lugalbanda, rey de Uruk, y su madre es la sabia diosa vaca Ninsun. No se conoce en sí información contemporánea sobre Gilgamesh, quien, si de hecho fuera una persona histórica, podríamos decir que vivió alrededor del 2700 a.C. Tampoco se conserva ninguna versión del poema de principios del tercer milenio. Durante el siglo XXI a.C., Shulgi, el gobernante de la ciudad sumeria de Ur, fue patrocinador de las artes literarias y patrocinó un renacimiento de la literatura antigua
y estableció academias de eruditos en su capital Ur y en la ciudad santa Nippur. Shulgi reclamó a Lugalbanda como su padre y a Gilgamesh como su hermano. Aunque sobrevive poca literatura cortesana de las academias de Shulgi y el sumerio dejó de ser el idioma hablado poco después del final de su dinastía, la literatura sumeria continuó siendo estudiada en las escuelas de escribas del siguiente periodo babilónico antiguo. Y en estas escuelas se copiaron 5 historias sumerias sobre Gilgamesh, y estos cuentos que no formaban parte de un ciclo épico eran originalmente narraciones orales cantadas en la corte real de la tercera dinastía de Ur. Gilgamesh y Aka describe el triunfo del héroe sobre su señor supremo Aka, que era el gobernante de la ciudad de Kish. Gilgamesh y Huwawa relatan el viaje del héroe y su sirviente Enkidu a las montañas de los cedros, donde encuentran y matan al gigante Huwawa, el guardián del bosque. Un tercer cuento, Gilgamesh y el toro del cielo, trata del rechazo de Gilgamesh a las insinuaciones amorosas de Inanna, la reina del cielo, y en busca de venganza la diosa envía al toro del cielo a matar a Gilgamesh, pero el héroe con la ayuda de Enkidu mata al monstruo. En Gilgamesh y el inframundo el héroe pierde 2 objetos que le regaló Inanna, que caen en el inframundo, y Enkidu desciende a las profundidades para encontrarlos y al volver a la vida describe el horrible destino que aguarda a los muertos. En la composición final, La muerte de Gilgamesh, el héroe sueña que los dioses se reúnen para revisar sus hazañas y logros, deciden que a él, como a toda la humanidad, no se le concederá la vida eterna. Además de las composiciones sumerias, los jóvenes escribas que estudiaban en las escuelas de la antigua Babilonia hicieron copias de diferentes historias orales sobre el héroe Gilgamesh. Y hay un cuento también que es digno de mención, y este fue cantado en acadio en lugar de sumerio, y este cuento se llama Superando a todos los demás reyes. Este poema pues combinó algunos elementos de la narrativa sumeria en un cuento nuevo acadio, y solo sobreviven fragmentos de esta composición. A fines del siglo XVIII a.C. se abandonaron grandes áreas del sur de Mesopotamia, incluida Nippur. Las academias de escribas cerraron cuando la economía colapsó y se produjo un cambio en el poder político y la cultura bajo las dinastías babilónicas recién ascendientes centradas al norte de Sumer. Cientos de años más tarde, hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, las obras literarias en Babilonia dominaron el aprendizaje de los escribas. Proliferaron diferentes versiones de composiciones clásicas, incluida esta historia acadia de Gilgamesh, y los poetas de varios países hicieron traducciones y adaptaciones para reflejar las preocupaciones locales. En algún momento, por ahí del siglo XVII a.C., Sinlegi Unini, un erudito babilónico, registró lo que se convertiría en una versión clásica del cuento de Gilgamesh. Y no contento con simplemente copiar una versión antigua del cuento, este erudito probablemente reunió varias versiones de la historia de fuentes orales y escritas y las actualizó a la luz de las preocupaciones literarias de su época. Estas incluían preguntas sobre la mortalidad humana y la naturaleza de la sabiduría, Surpassing All Other Kings, o Superando a todos los demás reyes, se convirtió en una nueva composición llamada He Who Saw the Deep, el que vio lo profundo. En el poema de Sinlegi Unini reformuló a Enkidu como el compañero de Gilgamesh y destacó las preocupaciones sobre el heroísmo desenfrenado, las responsabilidades del buen gobierno y el propósito de la vida. La nueva versión de la epopeya explica que Gilgamesh, aunque es rey de Uruk, actúa como un gobernante arrogante, impulsivo e irresponsable. Y el poema comienza explicando que Gilgamesh, aunque pensó que era sabio en todos los asuntos, tuvo que soportar un viaje de aflicción para encontrar la paz. 2 tercios humano y 1 tercio deidad,
El héroe como rey no es consciente de sus propias fortalezas y debilidades. Oprime a su propio pueblo. En respuesta a las quejas de los ciudadanos de Uruk, los dioses crean a Enkidu, un doble que se convierte en amigo y compañero del héroe. Inicialmente descrito como una criatura parecida a un animal salvaje, Enkidu, o lo que significa su nombre, señor del lugar placentero, tiene sexo con una prostituta del templo y se transforma en un ser civilizado. Ya no es como un animal, ahora posee sabiduría, como un dios, una característica distintiva de los humanos. Después de una confrontación inicial, Gilgamesh y Enkidu se hacen amigos y deciden forjar sus nombres en la historia, viajando al bosque de los cedros para luchar contra Humbaba, el gigante a quien los dioses han puesto como guardián de los árboles sagrados. Los dos matan al monstruo y se llevan el cedro a Uruk como premio. De vuelta en Uruk, la diosa Ishtar, excitada sexualmente por la belleza de Gilgamesh, intenta seducirlo. Y rechazada, la diosa envía al toro del cielo para destruir Uruk y castigar a Gilgamesh. Pero Gilgamesh y Enkidu aceptan el desafío y Gilgamesh mata al toro. Los dioses toman represalias haciendo que Enkidu enferme y muera. Gilgamesh, devastado por la muerte de su amigo, ahora se da cuenta de que es parte mortal y emprende un viaje infructuoso para buscar la inmortalidad. En sus viajes en busca del secreto de la vida eterna, Gilgamesh se encuentra con un hombre escorpión y más tarde con una tabernera divina que intenta disuadirlo de continuar su búsqueda. Pero Gilgamesh es arrogante y decidido. Al enterarse de que Utanapishtim, un héroe legendario que había obtenido la vida eterna, habitaba en una isla del otro lado de las aguas de la muerte, Gilgamesh cruza el mar y es recibido por el héroe inmortal. Utanapishtim le explica a Gilgamesh que su búsqueda es en vano, ya que los humanos fueron creados para ser mortales. Pero al ser interrogado, Utanapishtim revela que los dioses lo colocaron en esa isla remota después de haber sido informado de que su mundo sería destruido por una gran inundación. Construyendo un arca en forma de cubo, Utanapishtim llevó a bordo sus posesiones, sus riquezas, los miembros de su familia, los artesanos y las criaturas de la tierra. Después de la tormenta, a él y a su esposa se les concedió la inmortalidad y se establecieron en la isla lejos de la civilización. Suena algo familiar esta historia, ¿no crees? Continuamos. Devastado Gilgamesh por esta noticia y al darse cuenta de que él también moriría algún día, regresa a Uruk y examina su muro defensivo. Finalmente comprende que la fama eterna que tan en vano buscó no radica en la vida eterna, sino en sus logros en nombre de su pueblo y de su Dios. Los intentos de identificar a Gilgamesh en el arte están plagados de dificultades. Los sellos cilíndricos del periodo acádico, por ahí del 2350 y 2150 a.C. en adelante, muestran héroes desnudos con barbas y rizos luchando con leones y bovinos, pero no pueden identificarse con Gilgamesh. Es más probable que estén asociados con el dios Lamu o el peludo. Una placa de terracota en el Vorderasiatisches Museum de Berlín muestra a un héroe barbudo agarrando la muñeca de un ogro mientras levanta la mano derecha para atacarlo con un garrote. A su izquierda, una figura sin barba sujeta el brazo del monstruo, tira de su cabello y está a punto de perforarle el cuello con un cuchillo. Esta escena se asocia a menudo con la muerte de Humbaba. La epopeya babilónica de Gilgamesh describe claramente a Enkidu como casi idéntico a Gilgamesh, pero no se menciona el cabello largo del monstruo. Y aunque se dice que Gilgamesh golpea al monstruo con una daga, en la mano sostiene un hacha en lugar de un garrote. La escena en la placa de Berlín puede reflejar la historia sumeria más antigua en la que se describe a Enkidu como compañero en lugar del doble del héroe. En este cuento más antiguo,
Enkidu es quien cortó la cabeza de Huwawa por el cuello. Imágenes similares aparecen en sellos cilíndricos del segundo y primer milenio antes de Cristo. Qué historia tan fascinante la de Gilgamesh. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá sido cierta? ¿O es solo un mito más como tantas y tantas leyendas que se fabricaron para darnos una lección filosófica y moral? Si gustas leer las leyendas completas, en internet las encuentras. Por falta de tiempo y por no hacer un episodio de 4 horas no las leí aquí, pero te di un resumen de lo que puedes esperar y mi interpretación sobre la enseñanza que nos quieren dejar. Gracias Juan Manuel por la sugerencia, saludos a ti y a todas las personas que me escuchan desde Michoacán. Está en mi lista de lugares por visitar, espero algún día poder darme la vuelta. Si tienes alguna sugerencia de tema, te invito a mandarme tu audio por Instagram y así en el orden que van llegando es como voy desarrollando los temas. Sí hay bastantes, así que no te me desesperes, lo que sí te puedo asegurar es que tarde o temprano saldrá el episodio. Si le encuentras valor a este contenido, la mejor forma de mostrar tu apoyo es regalándome 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Por supuesto, compartiendo el episodio con alguien que tenga interés en estos temas. Recibe un fuerte abrazo y cerremos con nuestro decreto semanal. Yo hago la diferencia en mi mundo. Que así sea. Hasta la próxima semana.